les siga bendiciendo. A mí me encanta este púlpito porque una vez estaba en Amazonas y fue un púlpito improvisado, una tarima improvisada con gaveras y tablas, pero no se veía nada abajo y se veía y se escuchaba cómo temblaban las piernas. Y aquí, gracias a Dios, no se ven las piernas. Me preguntaban si me daba nervio cuando me corresponde exponer la palabra de Dios, y sí, siempre. Pero eso es garantía de que dependemos del Señor. Si una persona depende de cuán bien se expresa en público, cuántos títulos tiene o cuánta habilidad tiene para usar el lenguaje corporal, storytelling, cualquier cantidad de cosas, esa persona depende de sus habilidades. Pero el Señor usa personas rotas, personas quebradas, personas débiles, con pocas capacidades para glorificarse Él y que toda la gloria sea de Él. Gracias por sus oraciones. Hace 2 semanas llegué de Cuba, en La Habana. Estuvimos un tiempo allá de misión. Cuando hablamos de misión, desde nuestro contexto como familia, como decía el pastor, el Señor nos ha llamado a equipar el cuerpo de Cristo. Necesitamos iglesias, ciudades, en algunas ocasiones países, para inspirar y equipar el cuerpo de Cristo para hacer misión. Y esa es una parte importante, creemos, de la misión. Está el misionero que va al campo y arriesga su vida y está allí tostado bajo el sol. Están los que oran por ese misionero, los que ofrendan para ese misionero y los que equipan a ese misionero. Nosotros estamos en ese tercer grupo, equipamos, hasta que el Señor nos clarifique el lugar a donde nos va a llevar definitivamente o al menos por un tiempo. Le pedimos sus oraciones por eso. Dentro de 2 semanas, si Dios nos permite, 3 semanas, salimos a Sudáfrica. Vamos a estar 2 semanas allá haciendo lo mismo, equipando líderes para su misión. Entonces les pido que estén orando por mí, por el equipo y por mi familia. Creo que los que están en el grupo de WhatsApp recibieron el título del sermón y los que no lo pueden ver en la pantalla. ¿Eres cristiano? ¿Eres cristiana? Esa es una pregunta que hacían a los primeros cristianos, a los primeros creyentes del primer siglo. Quizás no era esa pregunta exactamente, pero en el tiempo de la persecución, en el año 64, bajo el mandato de Nerón, fue la primera persecución de la iglesia cristiana. Buscaban y perseguían a los cristianos, y cuando los agarraban, a los que eran sospechosos, los llevaban a la plaza pública y les preguntaban públicamente: ¿quién es tu Señor? Y ellos podían tener 2 respuestas. Ellos decían, algunos: César es mi Señor. Pero los cristianos valientes, los que realmente habían sido convertidos, decían: Jesús estin Kyrios, que quiere decir Jesucristo es mi Señor. Y de manera inmediata, ante todo el público, los asesinaban para dar un escarmiento a todo el pueblo y tratar de atemorizar a los demás cristianos. Es alguna de las preguntas que hacían. Algunos romanos preguntaban de forma diferente: ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Y la respuesta de ellos era una sola: yo soy cristiano. Ajá, pero ¿cómo te llamas? Yo soy cristiano. ¿De dónde eres? Yo soy cristiano. ¿En qué crees? Yo soy cristiano. Esa palabra poderosa resumía quiénes eran, en quiénes creían y en quienes estaban dispuestos ellos a vivir y morir en algún momento. Entonces, cristiano no era un título que estaba de moda en el momento, no era un título de nobleza. Cristiano era una sentencia de muerte para ellos. Para estos creyentes, el título cristiano no era solamente una designación religiosa, era una marca que los signaba, decía quiénes eran, en quiénes creían, en dónde estaban sus corazones, sus pertenencias, sus sueños, sus ambiciones, sus planes, sus propósitos y posiblemente dónde y cómo podían morir. ¿Qué significa ser cristianos? Eso lo vamos a ver en el día de hoy a través de algunos pasajes bíblicos, pero en este contexto bíblico del primer siglo, creo que
está en ocasiones alejado de la realidad de lo que hoy en día creemos que es ser cristianos. Si nos preguntan qué es ser cristiano, algunos de nosotros quizá podemos tener dudas y decir, bueno, tratamos de disfrazar la palabra y decir, no es una religión, es un estilo de vida, ven a la iglesia y vas cambiando poquito a poco, y eso no es ser cristiano. Para ellos ser cristiano era todo, era toda su vida, y era una sentencia de muerte. Por eso Pedro fue crucificado boca abajo, Esteban fue apedreado hasta morir, Santiago el Mayor fue decapitado por Herodes Agripa, Tomás fue atravesado por una lanza, Natanael fue desollado vivo y luego crucificado, Santiago el Menor fue apedreado en Jerusalén, Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X, y muchos miles fueron devorados por leones, ahogados en el mar, los encendían como antorchas para iluminar el circo romano, fueron martirizados. Entonces para ellos cristianos no era solamente ir a la iglesia de vez en cuando, ni siquiera todos los domingos. Para ellos cristianos no era colocar un pececito en el carro, para ellos cristianos no era dar limosnas, o el 1%, o el 10%, o el 50%, no era eso. Para ellos cristianos es cumplir el mandato del Señor, que era amar al Señor con todo su corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza, como lo dice Mateo 22:37. Eso es ser un verdadero cristiano, amar al Señor con todo nuestro ser. Ellos lo entendieron muy bien, y por eso ellos eran capaces de vivir y de morir por el Señor. No era algo a medias, como se ve hoy en día en muchos países, en muchas ciudades, en muchos lugares, sino que era una entrega radical, el ser cristiano. Hoy, la propuesta es que podamos evaluar a través de las Escrituras nuestro cristianismo, no para que nos sintamos mal, sino para que nos veamos a través de la Biblia como un espejo y ver cuáles son esas cosas que el Señor quiere arreglar, esas cosas que nosotros debemos ajustar, para que realmente cuando nos pregunten ¿eres cristiano?, podamos decir con todo el contexto, con todo el significado de la palabra, sí, como estos hombres de Dios, yo soy cristiano. Para eso vamos a ver un pasaje de la Biblia, es mi libro favorito. Le preguntaron a Martín Lutero una vez, si se desapareciera toda la Biblia y solamente tuvieras que mantener un libro, ¿cuál sería? Y él respondió con firmeza, sería Romanos. Porque nosotros como cristianos y como bautistas, toda nuestra confesión de fe, toda nuestra creencia, toda nuestra doctrina deriva obviamente de la Biblia, pero la podemos encontrar en Romanos. Una riqueza teológica increíble, y quizá por el tiempo hoy vamos a solamente considerar el capítulo 1, verso 1. ¿Por qué vamos a ver Romanos? Porque vamos a ver cómo Pablo se describe a sí mismo como cristiano, porque fue un hombre valiente, el único valiente que le dijo al pueblo o a los corintios: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Jesucristo. Wow, yo no sería capaz de decir eso ni aquí ni en mi casa. Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Jesucristo. Pablo tenía la autoridad para hacerlo, lo hizo, y por eso vamos a ver cómo era su vida a través de la Biblia. Entonces, para eso vamos a ver Romanos 1, verso 1, y vamos a ver cómo Pablo se describe, porque creemos todos que Pablo era un cristiano, ¿verdad? Un cristiano verdadero. Ok, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ese va a ser el pasaje que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Pero me gustaría orar para que sea el Señor hablando a cada uno de nosotros, a mí principalmente, porque ya lo ha hecho en el tiempo de preparación, pero que Él pueda hablarnos a todos con su gracia, con su amor, y exhortarnos, inspirarnos, redarguirnos y llamarnos con lazos de amor para que vivamos para Él. Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu iglesia, tu amada iglesia, la que tú amas, moriste por ella, entregaste tu vida por ella,
para que todos nosotros que hemos creído en ti, realmente podamos vivir para ti. Podamos llamarnos cristianos, seguidores tuyos, siervos tuyos. En los próximos minutos vamos a contemplar un poco la vida de Pablo, para que nosotros podamos, como iglesia, como creyentes, podemos imitarlo a él y poderte imitar a ti, Señor. Ayúdanos, háblanos, Señor, con amor, pero desafíanos, Señor, a que salgamos de acá de forma diferente, viviendo el Evangelio de manera diferente, pensando de manera diferente, usando nuestro tiempo, nuestros recursos de manera diferente, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Allí en la lámina que lo vamos a presentar ahora, vamos a desglosar un poquito ese pasaje. Lo primero que vemos allí es el nombre del autor del libro de Romanos, Pablo. Y me pregunto, ¿por qué Pablo comienza con su nombre? ¿Por qué no usó la palabra o el nombre de Saulo? Pablo tenía dos nombres. Un nombre judío, que era Saúl, así como el primer rey de Israel, que por cierto también se portó muy mal, al igual que Saulo. Y el nombre romano, que era lo que más conocemos como Pablo. Entonces, la Biblia comienza a llamarlo Saulo desde su primera aparición en la Biblia, en Hechos 7, cuando estaban martirizando a Esteban. Luego continúa llamándolo Saulo cuando él comienza a perseguir a la iglesia, perseguía a los creyentes, los metía en la cárcel, los acusaba y procuraba la muerte de ellos, de los creyentes, de nuestros hermanos, de nosotros si viviéramos en esa época. En el capítulo 13 del libro de Hechos, Saulo fue comisionado a su primer viaje misionero y allí comienzan a llamarle Pablo. Pero la designación de Pablo no fue un cambio guiado por el Señor como fue con Abraham, que le cambió el nombre de manera directa, sino que Pablo adoptó por sí solo ese nombre. Hay diferentes comentarios de por qué lo hizo, pero el más relevante es que Pablo tenía clara su visión de impactar y llevar el Evangelio al mundo greco-romano. Y ese era su nombre romano y tenía que utilizarlo de manera intencional para poder impactar, servir y llevar el Evangelio al mundo greco-romano. También el nombre, ese cambio de nombre de Saulo a Pablo nos habla de un cambio de su naturaleza. Porque Saulo era un perseguidor, era un blasfemo, era un asesino, pero ahora Pablo viene a ser un servidor del Señor. Cuando la gente te ve en la calle, hermano y hermana, ¿qué dicen de ti? ¿Será que dicen, allí va el borracho, el chismoso, el ladrón? ¿O dicen, él antes era un borracho, un mentiroso, un ladrón, pero ahora es un siervo de Dios? Ahora es una mujer transformada, ahora es una mujer pacificadora, ahora es un hombre proveedor de su casa. ¿Qué dice la gente? Eso es importante, porque lo que está diciendo Pablo aquí en esta primera palabra, que es su nombre, es un cambio de naturaleza, de que él antes era un asesino, un perseguidor, un blasfemo, pero ahora es un hombre completamente diferente que sirve al Señor. Por eso en el capítulo 9 de Hechos, 9:20, la gente cuando lo veía predicar se preguntaba, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén los que invocaban el nombre de Jesús? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. La gente decía eso de Pablo. Él antes tenía una lista bien larga, y la gente puede tener una lista larga de nosotros, pero eso era antes. Ahora nuestra vida tiene que ser diferente, porque tenemos una nueva naturaleza. Por eso Pablo le escribe a los Corintios, en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Puede ser que en el pasado fuimos groseros, fuimos adúlteros, fuimos ladrones, chismosos, lo que cada uno sabe que era, y el Señor lo sabe, yo principalmente. Pero ahora nuestra vida es completamente diferente. Nuestra vida está llamada a ser completamente diferente. Entonces, lo que Pablo nos dice en esta primera palabra, Pablo, un cristiano tiene una nueva naturaleza. Se comporta de manera diferente. Un cristiano es alguien que por la fe en Cristo ha nacido de nuevo en el Espíritu Santo.
Su vieja naturaleza ha sido crucificada y ha renacido en la resurrección de Jesucristo. Por eso quiero de nuevo preguntar lo que es el título del sermón. De acuerdo a eso, ¿eres cristiano? ¿Eres cristiana? La segunda palabra que aparece en el pasaje, siervo de Jesucristo. Y lo que Pablo continúa diciendo aquí en ese pasaje es una sentencia poderosa para toda la iglesia de Roma y toda la iglesia en general. Siervo de Jesucristo. Esta palabra siervo la vemos en el español en nuestras Biblias, pero la traducción original es doulos, esclavo. Por eso voy a cambiarle en la siguiente lámina. Cuando usted vea en la Biblia la palabra siervo, posiblemente se trate de la traducción original, esclavo de Jesucristo. Lo que Pablo está diciendo es, Pablo, nueva naturaleza, esclavo de Jesucristo. Esta palabra nos parece fuerte cuando la escuchamos y le parecía fuerte a los traductores de la Biblia en ese tiempo, y por eso cambiaron la palabra esclavo por la palabra siervo. Porque quizá cuando usted escucha la palabra esclavo, se imagina la esclavitud occidental. Se imagina la gente de color siendo golpeada, sangrando, las mujeres siendo violadas, ultrajadas, asesinados, sangre, horrible. Y si lo piensa de manera más romántica, puede pensar en la esclava Isaura, pero no se trata de esa, ya se le cayó la cédula a algunos, no se trata de esa esclavitud, sino era otro contexto. La esclavitud grecorromana en ese contexto era que en cada casa había un sirviente, que podía ser sirviente, cocinero, mayordomo, administrador, pero se le llamaba esclavo. Tenía que obedecer a su amo en todo, y esa era la relación de ese momento entre el amo y el esclavo, y es la relación que, si vemos en la Biblia de manera detallada en el Nuevo Testamento, es la relación de Cristo con los que hemos creído en Él. Somos esclavos de Cristo. La palabra doulos o esclavo aparece 127 veces en el Nuevo Testamento. O sea que es algo importante que podamos ver y detallar cada vez que veamos la Biblia. Cada vez que veamos la palabra siervo, posiblemente sea esclavo de Cristo. De hecho, si vemos la historia de la iglesia, la primera vez que se le llamó cristianos a los cristianos fue en el año 43 o 44 en Antioquía. Se le llamó cristianos por primera vez a los creyentes, pero ese título no era un título de nobleza. Hoy en día puede ser que él es cristiano y piensen en uno como una persona honesta, trabajadora, responsable, puntual, etc. En ese tiempo era un término despectivo, lo hacían como una burla. De hecho, la palabra cristiana en ese tiempo significaba esclavo de Cristo. O sea, no le decían a la gente, tú eres cristiano, bienvenido, sino que se lo decían para ofenderlo. Esclavo de Cristo. Porque estaban los cesareos, que eran esclavos del César, y los cristianos, que eran esclavos de Cristo. Esclavo de Cristo. Pablo está diciendo, yo soy un esclavo de Cristo. Y nos está llamando a todos nosotros a que digamos y vivamos como esclavos del Señor. Quizá un hermano experto en teología o que estudia mucho la Biblia puede decir, hermano, pero no estoy de acuerdo con eso, porque la palabra dice en Juan 15:15 que ya no los llamaré esclavos, sino que los llamaré amigos. Juan 15:15 dice, ya no los llamaré siervos, porque un siervo no sabe los planes de su amo. Les digo amigos, porque les di a conocer todo lo que he escuchado del Padre. Pero esa declaración de Jesús no está anulando nuestra naturaleza como esclavos. Solamente está afirmando la relación que tenemos con Él. Que somos sus amigos, somos sus hijos, pero no dejamos de ser sus esclavos. Somos esclavos del Señor. En el Antiguo Testamento los profetas fueron llamados esclavos de Cristo, o esclavos de Dios, perdón. Lo podemos ver en Génesis 26:24, en Deuteronomio 34:5, no solamente con los profetas, sino con los padres de la fe, con los patriarcas. Esclavos del Señor, esclavos o hijos con corazón de Sion.
De hecho, el pasaje de Juan 15:15 dice, a partir de ahora ya no serán esclavos, sino dice, no los llamaré esclavos. O sea, los llamaré amigos, hijos, familia, pero seguimos siendo esclavos del Señor. Nuestra naturaleza, nuestra identidad es esclavos en obediencia, amigos en comunión, hijos en derecho. Pero una cosa no anula a la otra. Esto es porque el evangelio que se predica hoy en día en muchos lugares dice, tú estás llamado a ser hijo, cabeza, rey, sacerdote, y nos llaman a la gente a ser esclavo, a tomar la cruz, a crucificar la carne, sino solamente que nosotros, y ese es el evangelio antropocéntrico que rechaza el Señor. En Cristo ya no somos esclavos ignorantes, pero tampoco somos amigos independientes. No hacemos lo que queremos, cuando queremos, como queremos, sino que dependemos completamente del Señor. Por eso Pablo usa una figura cuando le habla a los corintios acerca de la fornicación y el uso del cuerpo. Les dice, su cuerpo no les pertenece, porque ustedes fueron comprados con precio de sangre. Esa figura de que una persona compra a otra, ¿qué se les viene a la mente? ¿O a qué se parece? A un esclavo. Y por eso él sigue enseñando. Eran esclavos del pecado, pero ahora son libres, pero esclavos del Señor. Esclavos del Señor. Es una libertad que nos esclaviza, pero una esclavitud con amor. Hay algunos pasajes donde aparece la palabra esclavo de manera explícita. Obviamente en el original, se lo voy a leer para que los que estudien en casa. Filipenses 2:7, refiriéndose al Señor, Él se despojó a sí mismo tomando la forma de esclavo. Se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo, dice sus Biblias, el original dice esclavo. Tomó la forma de esclavo. Y de hecho cuando leemos Juan 13, dice que estaban en el aposento alto, Jesús prepara la última cena para despedirse de sus discípulos. Los que lo han leído en la Biblia o los que vieron la última temporada ya saben lo que está pasando allí. Prepara la última cena, le lava los pies a los discípulos. ¿Quién hacía eso en una casa? Lavar los pies de los discípulos. Un esclavo. En cada casa había un esclavo, y cuando llegaba un invitado con los zapatos, con los sandales sucios, los pies horribles, tenía que lavar los pies. En ese aposento alto estaban los 12, estaba Jesús, no había esclavo. ¿Quién tomó el papel del esclavo? Jesús. Y lo confirma Filipenses 2:7 diciendo que se despojó a sí mismo y tomó la forma de esclavo. Mateo 20:28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ser doulos, para servir. Santiago 1:1. Santiago se presenta igual que Pablo. Santiago, doulos de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, y por esa razón Santiago más adelante escribe, lo voy a parafrasear, nadie puede decir mañana voy a hacer esto o aquello, sino si el Señor quiere. O sea, si mi Kyrios, mi Señor quiere, hago esto o aquello, porque nuestra vida no nos pertenece, tenemos un amo y un Señor, le pertenecemos a Él. Segunda de Pedro 1:1, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo. Primera a los Corintios 7:22-23, el que fue llamado del Señor, siendo esclavo, liberto es del Señor. Mateo 20:25-27, esa sí la puedes colocar. No sé si aquí tenemos la nueva versión internacional. Me tocó predicar en una iglesia en Panamá hace 2 semanas y me dijeron solamente usamos la Reina Valera 60. Yo, lo que usted diga, pastor. Miren lo que dice aquí. Jesús nos llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusando de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debe ser su diácono, su servidor. Y el que quiera ser el primero debe ser siervo, servir de vez en cuando tenga tiempo, cuando pueda. No, esclavo de los demás. O sea, no solamente somos esclavos del Señor, sino que somos esclavos los unos de los otros. Por eso el Señor dijo,
esto que yo he hecho hoy, que es lavar los pies de ustedes, siendo esclavos de ustedes, tienen que hacerlo los unos con los otros, lavar los pies los unos de los otros. Qué bonito que tengamos esta costumbre entre ministerios y entre hermanos, que si el hermano Ricardo convoca una reunión de varones, digamos, soy tu esclavo. Si los hermanos de oración dicen tenemos que limpiar esto, claro que sí, soy tu esclavo, y que podamos ser esclavos los unos de los otros. Yo compartía esto en Colombia hace un año, y un hermano indígena con mucha humildad, pero tratando de entender muchas cosas. Hermano, pero en la iglesia me han enseñado otra cosa. Me han dicho que yo tengo autoridad, que soy cabeza, que soy hijo, y tantas cosas. Y le traté de ilustrar con una historia. En estos tiempos bíblicos había muchos esclavos. El 30% de la población eran esclavos. En cada casa habían esclavos. Y había esclavos que cumplían su cuota, su tiempo de ser esclavos, bien sea porque cumplieron ya con su deuda, o bien sea porque había llegado el año de jubileo y todas las deudas eran perdonadas y tenían que dejarse libres. Pero había esclavos que se enamoraban de su señor, que amaban a su señor porque era una persona respetuosa, que los trataba con dignidad, con respeto, con amor, que les proveía. Y el esclavo tenía una decisión: tomar la libertad o decidir quedarse como esclavo. Si este esclavo tomaba la decisión de quedarse como esclavo, tenía que ir a un lugar público, y el amo le tomaba el lóbulo de la oreja y lo colocaba sobre una madera, por ejemplo, y tenía que perforarle el lóbulo de la oreja. Cuando las personas lo veían en la calle, identificaban: este hombre es un esclavo, o sea, él es libre, pero es esclavo por amor, por decisión, porque decidió someterse a su Señor. Esa es nuestra naturaleza. Somos libres del pecado, pero de manera voluntaria hemos decidido someternos a nuestro Señor. Decimos de manera voluntaria, pero todo es guiado por Él. Porque el versículo que lo usamos fuera de contexto para pedir a los jóvenes que limpien la iglesia, que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad, no está hablando sobre limpiar la iglesia, está hablando sobre la salvación, que Él a quien selecciona, a quien Él escoge, a quien Él elige, pone en su corazón y en su mente la necesidad y el deseo de buscarle, para que todo el proceso de salvación sea completamente de Él, y no que usted decidió, nosotros no decidimos nada, porque el corazón del hombre es corrompido y solamente decidimos, deseamos y queremos el mal. Pero el proceso de salvación, todo depende del Señor. Somos esclavos por amor. Entonces esa palabra no tiene que ser chocante para nosotros, sino que tenemos que tomarla con amor, con humildad. Somos esclavos por amor. Un cristiano es un esclavo de Jesucristo, dispuesto y disponible para hacer todo lo que el Señor quiera, cuando Él quiera, como Él quiera, donde Él quiera. Bajo este contexto, ¿eres cristiano? ¿Eres cristiana? La tercera palabra, la tercera frase: llamado a ser apóstol, a apostelos. Esta palabra apóstol quiere decir enviado, y en el sentido más amplio es enviado con una misión sin garantía de regreso, como ese hermano de la India, como los que están con los guarados, como cada misionero que sale a algún lugar y no sabe si va a regresar, llamado con una misión sin garantía de regreso. Al inicio de la introducción les conté la lista de cómo murieron los apóstoles, y fue por eso, porque fueron llamados, seleccionados, llamados a una misión, y no solamente no tenían garantía de regreso, sino que ellos sabían a dónde iban, porque el Señor les dijo claramente: he aquí los envío como ovejas en medio de lobos. Si conmigo siendo árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué quedará para ustedes que son ramas secas? Un apóstol sabe a lo que fue llamado. No solamente vivir por el Señor, sino morir por Él. Obviamente, esta palabra apóstol, el Señor solamente eligió a 12. Luego de la resurrección, la iglesia se reúne y eligen a Matías como sucesor de Judas. Y luego el Señor mismo
en su soberanía, elige a Pablo, el último de los apóstoles, porque él mismo lo dice: yo soy el último, como un abortivo, y ya no hay más apóstoles. Pero el Señor sigue llamando a personas con el mismo llamado, valga la redundancia, pero a ellos les llamamos de manera diferente. Les decimos misioneros, llamados con una misión sin garantía de regreso. Hoy en día la palabra apóstol se usa de manera muy ligera porque tenemos jerarquías en la iglesia, no aquí, pero en otras iglesias. Tenemos al pastor, pero arriba del pastor está el apóstol. Y en Centroamérica, arriba del apóstol está el patriarca. Y arriba del patriarca, serafín, querubín, no sé el orden de que ellos usan, pero qué locura. Cuando la Biblia nos llama a todos que somos esclavos, porque en aquel tiempo no va a decir bienvenido apóstol, pastor, sino bien, buen esclavo, fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Allí no hay títulos, solamente son roles que cada uno tenemos en la iglesia. Aunque amamos al pastor, nos sujetamos al pastor, le honramos, pero él sabe muy bien que todos acá somos esclavos del Señor, con diferentes funciones, pero todos esclavos. Que me pongo muy... Ya les conté que tenemos apóstoles hoy en día, sí, se llaman misioneros y están dispuestos y disponibles para ir a cualquier lugar, dejando a un lado su familia, su comodidad, su profesión, y servir al Señor. Tenemos que orar por ellos, por la familia Zavala y todos los que el Señor llame y ponga en su mente, en su corazón, la familia bendita. Todos nosotros que hemos creído en el Señor tenemos un llamado. Hay misioneros que han sido llamados a la misión transcultural, como la familia Zavala, que lo dejaron todo para irse con los morados, pero todos acá somos misioneros, porque estamos llamados a cumplir la gran comisión. Estamos llamados a vivir la misión de Dios en tu casa y en tu vecindario y en tu universidad y en tu trabajo, y estamos llamados a participar en la gran comisión, a orar por la familia Zavala, a mandarles un mensajito de ánimo, a preparar una ofrenda para ellos en algún momento, participar en la gran comisión. Si no tienes ningún deseo de salvar a otros, entonces tú mismo posiblemente no eres salvo. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, bautista por cierto. Donde está la fe, hay un impulso irresistible de hablar de Cristo. Si calla, duda realmente si has creído en el Señor. Martín Lutero. Pero hermano, no está citando la Biblia, solamente reformadores y predicadores, y eso no está bien. Primero los Corintios 9:16, porque si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta por necesidad. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Ese es un llamado para todos nosotros. Predicar el Evangelio nos es impuesto por necesidad. Ay de nosotros si no predicamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque Romanos 10:14 dice: ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Somos nosotros los elegidos por el Señor para llevar el Evangelio a nuestros vecinos. Podemos tomar dos decisiones: quejarnos a los vecinos porque son babalados, porque fuman, porque son chismosos, ¿por qué? O orar por los vecinos y predicar el Evangelio a esos vecinos, porque les tengo una noticia. Hace algunos años atrás, nosotros éramos esos vecinos, impertinentes, chismosos, peleones, etcétera, 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 pero el Señor nos ha transformado y nos está transformando todavía. Todo cristiano debe compartir el Evangelio con otros. Bajo este contexto, ¿eres cristiano? ¿Eres cristiano? ¿O has guardado el Evangelio solamente para ti? Y la última, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo lo dice en Gálatas 1:15: pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. El Señor no nos llamó hace una semana, hace un mes, desde el vientre nos separó con un propósito específico. El propósito de Pablo era usarlo para su gloria en la misión transcultural, trastornar el mundo greco-romano o todo el mundo existente, en ese tiempo,
pero cada uno de nosotros tenemos una misión particular. ¿Cuál es tu misión? Todos tenemos una misión, principalmente en tu casa, en tu vecindario, pero todos tenemos una misión específica. Eso se llama la individualidad de Dios, el trato que Dios tiene con cada individuo, con cada persona. Cuando yo veo al pastor, le digo pastor bromeando, él me dice: no, hermano, yo soy músico, yo soy adorador. Él está convencido, sabe cuál es su llamado y cuál es su vocación y su ministerio. Él puede decir: mi papá es pastor, yo también debo ser pastor, o tengo que hacerlo. Trato individual de Dios con cada uno. Hay iglesias en donde está el pastor y el hijo del pastor es el pastor de jóvenes. No tiene que ser así. Una vez yo estaba recibiendo hermanos en el terminal de Los Teques, iba a un retiro de pastores. Entonces habían dos grupos, uno para el pastor y uno para pastor de jóvenes de la iglesia. Entonces yo estoy recibiendo los hermanos y los anoto, y anoté el nombre del pastor y le pregunté: pastor, ¿y el pastor de jóvenes quién es? No pudo venir. Ok, deme el nombre para orar por él. Ok, le doy el nombre. ¿Y cree que puede venir para la próxima actividad? No, es que está muy pequeño, tiene 3 años. O sea, había mucho potencial en la iglesia y no había pastor de jóvenes porque estaban esperando que este niño creciera, conociera al Señor, se arrepintiera, ver si el Señor lo llamaba y que fuera pastor de jóvenes. ¡Qué locura! Pero eso está pasando en muchos lugares. Entonces, la individualidad de Dios es un llamado específico para cada uno. Todos importantes, todos relevantes, y cada uno desde su trinchera glorificamos al Señor. Sin importar el llamado que cada uno tiene en esa individualidad, lo que cada uno tiene es para 3 cosas puntualmente, no hay más: glorificar al Señor, edificar el cuerpo de Cristo y llevar a cabo la gran comisión. Cada uno tiene una misión diferente, pero tiene que apuntar a esas 3 áreas: glorificar al Señor, edificar el cuerpo de Cristo y llevar a cabo la gran comisión. A lo mejor usted dice: yo la segunda la hago muy bien, estoy en la iglesia, sirvo, estoy en la iglesia todos los días de la semana, 8 días de la semana, aunque la semana tiene 7, está bien, pero estás llevando a cabo la gran comisión. Gloria a Dios por eso. Estás llevando a cabo las 3, tienen que ir de la mano, con la misma fuerza y la misma intensidad. Un cristiano vive su vida apartado para el Señor, con el anhelo de servirle, de glorificarle, de edificar el cuerpo de Cristo y de llevar a cabo la gran comisión. En ese contexto, ¿eres cristiano? ¿Eres cristiana? ¿O tenemos guardados nuestros dones y talentos para nosotros, para que otros me vean a mí? Creo que este sermón es relevante en el día de hoy porque estamos viviendo una época de un cristianismo diluido, en donde ser cristiano es solamente ir el domingo a la iglesia o colocar el pececito en el carro, sin importar cómo manejo, pero no estamos viendo vidas entregadas completamente al Señor. El último estudio de One Hope arroja que solamente el 15% de los creyentes, de los que dicen ser creyentes, tienen una vida de fe activa en su casa y en su vecindario. Eso quiere decir que si somos 100 miembros, 15 de los que están acá me saco de la lista. Están viviendo solamente una fe activa y gloria a Dios por su vida. Quiero ser como ustedes. En resumen, o antes del resumen, porque me quedan 6 minutos. ¿Por qué este cristianismo está diluido? ¿Cuándo empezó todo esto? Hay un escritor que se llama Harvey Cox y él habla sobre las eras del cristianismo. Y él dice que la primera era la era de la fe. Eran hombres y mujeres que creían en el Señor, lo habían escuchado de manera directa o de segunda mano y creían en Él de una manera tal que vivían entregados para Él. Pero después, en el siglo 3, 4, comenzó la era de la creencia, que ya no eran hombres y mujeres que vivían para el Señor, sino que llegó el emperador Constantino a Roma, y él, como era simpatizante con la religión cristiana, por llamarle de un nombre, él institucionalizó
el cristianismo en Roma. Entonces ya el cristianismo no era riesgoso, no era perseguido, sino que el cristianismo tenía aceptación. Tenían buenos cargos, buenos trabajos, reducción en los impuestos. O sea, ser cristiano era un privilegio ahora. Ya no era algo de vida o muerte, ya no era de ser entregado por pasión, y era algo por conveniencia. Voy a ser cristiano, me interesa. Como Herbalife. Porque voy a ganar bien, porque mi vida está segura, porque voy a tener confort, seguridad. ¿A qué se les parece eso? Se fue diluyendo el cristianismo. Ya todo el mundo quería ser cristiano. No para glorificar al Señor, no para vivir para Él, por Él, no para morir por Él, sino para tener beneficios. Libertad. Voy a ser cristiano porque se gana bien. Hay gente que me echa broma, piensan que soy pastor y me dicen, voy a meterme pastor. Cuando me ven manejando, eso fue un regalo del Señor hace 2 años. Recorrimos Venezuela entera en autobús, con embarazos, con niños en brazos, y alguien Dios tocó el corazón y nos regaló un vehículo. Pero cuando veía el vehículo, la gente dice, me voy a meter pastor. Si supieran cuánto gana un pastor, no les da para una semana de sustento. Pero Dios provee, usa diferentes canales, personas para eso. Pero de la forma natural, como lo vemos, los números no dan. El cristianismo en este tiempo se había diluido y había dicho a las personas, ahora sí quiero ser cristiano. Ya no hay leones, ya no hay antorchas, ya no hay circo romano. Ahora lo que hay es confort y felicidad. Yo quiero eso. Pero eso no es el evangelio de Jesucristo. Desde ese momento se comenzó a diluir el cristianismo hasta que llegó un valiente y se paró firme ante la iglesia y dijo, esto no es así. Y clavó las 95 tesis, trayendo una reforma poderosa a la iglesia de Jesucristo. Les cuento esta parte de la historia que ya todos conocen, para preguntarnos, ¿qué cristianismo estamos viviendo? ¿Cuál queremos vivir? ¿Y cuál honra al Señor? ¿El de los primeros años, que queremos vivir para Él? ¿O el otro, el de la conveniencia, la comodidad? No me arriesgo, no me sudo, no invierto, solamente por un nombre. Dios me habló muchísimo cuando preparaba esto. Yo sé que son palabras duras, pero tenemos que compartirlas. Ninguna disciplina es causa de gozo, pero la larga da fruto. Ahora sí, para resumir los 4 puntos, las 4 palabras que usamos en el día de hoy. La primera, un cristiano es alguien que ha renunciado a su naturaleza pecaminosa. Ya no eres Saulo el perseguidor, ahora eres Pablo, el siervo de Dios. Cada uno sabe su naturaleza y sabe lo que tiene que renunciar. Segundo, un cristiano es un esclavo de Cristo. Hace de Cristo no solo su Salvador, sino también su Señor. Él es el dueño de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestros sueños, de nuestra profesión, de nuestra casa, de nuestras finanzas, de todo. La tercera, un cristiano es un misionero. Todos tenemos una misión. En tu casa, en tu vecindario, en tu trabajo. Tienes una misión. Es tu responsabilidad. La cuarta, un cristiano vive apartado para Dios, porque sabe que Dios lo escogió para glorificar su nombre, edificar el cuerpo de Cristo y participar en la gran comisión, llevar a cabo la gran comisión. Estas características no son una utopía, no son imposibles, podemos vivirlo. Si la historia nos muestra personas que lo vivieron, nosotros podemos hacerlo. Solamente tenemos que llegar hoy en humildad delante del Señor y decirle, Señor, ¿cuál me falta? Señor, estoy fallando en esto. Señor, te entrego esto. Y de esa manera poderlo vivir. Tenemos el Espíritu Santo, el mismo que estuvo con Pedro, con Pablo, con Juan, con todos ellos, está con nosotros. Y podemos hacerlo. Estas palabras quizás son duras, pero quiero en amor decirles a mis hermanos, si estás comenzando en este camino,
has venido algunas veces a la iglesia, estás escuchando estas palabras, el Señor te ha escogido, tiene un propósito contigo y te ha hecho escucharlas para inspirarte y animarte a que puedas entregar tu vida completamente a Él, así como el apóstol Pablo. Si tienes años en el Evangelio, el Señor te exhorta a que no veas tu vida como ya es suficiente, ya lo sé todo, ya lo alcancé todo, sino que nos entreguemos más a Él, que podamos vivir para Él y que el Espíritu Santo pueda llamar a cada uno de mis hermanos, mientras más tiempo tenga, más experiencia, más conocimiento, que nos llame más a rendirnos más a Él. Y si estás viniendo por primera o segunda vez y te dijeron que ser cristiano es fácil, que es solamente ir a la iglesia o repetir una oración, eso no es ser cristiano. El Señor quiere salvarte, el Señor quiere amarte, que vivas tu vida entera cerca de Él, pero el Señor quiere que cargues tu cruz y le sigas, que renuncies a tu vida, a tus placeres, para seguirle a Él. Yo durante muchos años hice evangelismo en la calle, en el hospital, y no predicaba el Evangelio. Yo le decía a la gente, si quieres una vida feliz, saludable, bonita, ven a Jesús. Y la gente obviamente va a aceptar a Jesús, como este cristianismo que hablamos, porque le estoy hablando solamente de las cosas buenas, los beneficios. Pero eso es solamente una parte de la moneda. La otra parte es que el Señor quiere que entregues tu vida completamente a Él. Hermanos, el Señor es nuestro Salvador, pero no solamente quiere ser el Salvador, sino el Señor de nuestra vida. Quiere ser nuestro Señor. Aquí está mi mamá, ayer cumplió años, y hace unos años tuve que tener una conversación muy fuerte con ella. Se murió mi padrastro y eso, y ella me preguntó con temor y con cierta fe, me dijo, ¿yo voy a ir al cielo? Y yo le dije, no. Mamá, tú has vivido una vida hospedando personas, te despojas de tu pertenencia para alimentar a otros, sirviendo a otros, amando a otros, todo eso, pero esas son obras. La Biblia dice claramente que si no te arrepientes, porque eres pecadora, si no te arrepientes y entregas tu vida al Señor, no vas a tener la salvación. Y ella está preparándose, pastor, para ser bautizada cuando la iglesia lo diga. Pero ese es el Evangelio de Jesucristo. El Señor quiere que nos arrepentamos, que vivamos para Él y que hagamos del Señor nuestro Señor y nuestro Salvador. Y todo lo demás, limosnas, diezmo, venir a la iglesia, servir a la iglesia, son obras. Sí tenemos que hacerlo, pero lo primero es arrepentirnos y vivir para Él. Por eso el llamado esta mañana es un llamado al arrepentimiento. Ya la semana que viene el pastor va a enseñar más características sobre ser la imagen de Cristo, pero primero tenemos que ver cómo eran esos primeros cristianos, para que nos parezcamos a Él y seamos imitadores de Él, así como Él lo era de Jesucristo. Me gustaría orar para que podamos vivir, cada uno hacer un compromiso y podamos vivirlo a partir de hoy. Cada uno sabe lo que tiene que ajustar, arreglar, mejorar para glorificar a su Kyrios, a su Señor, a nuestro Señor. Señor, yo quiero darte las gracias porque tú nos hablas por medio de tu palabra. Gracias por tu amor. Tu amor nos ha llamado, tu amor nos ha escogido desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Por esa razón no morimos cuando éramos pequeños. Por esa razón pasamos muchas enfermedades, tú nos sostuviste. Por esa razón ocurrieron accidentes alrededor de nosotros y nosotros salimos ilesos porque fuimos escogidos por ti, Señor. Pero no queremos, Señor, que pasen los años y llegue el fin de nuestra vida y solamente haber pasado por este mundo para tener títulos, posesiones, confort, fotos bonitas, sino queremos ser relevantes, queremos servirte, queremos cumplir el propósito por el cual tú nos escogiste, Señor. Ayúdanos a clarificar ese propósito, ayúdanos a entender ese propósito, esa misión que tenemos
y ayúdanos a seguirte, Señor. Así como estos hombres y mujeres lo hicieron, que entregaron su vida a ti completamente, hasta el punto de morir por ti, Señor. Cada uno de mis hermanos, primeramente yo, sabemos lo que tenemos que entregar a ti, lo que no te agrada, lo que tú demandas de nosotros, Señor, para mejorar nuestra vida, nuestra comunión contigo, y que verdaderamente podamos ser cristianos, esclavos de Cristo, seguidores de Cristo, pero esclavos por amor, porque tú nos llamaste con lazos de amor, Señor. Señor, ayúdanos, por favor. No podemos hacer nada sin ti, sin tu Espíritu Santo, Señor. Podemos tomar decisiones de cambiar, de mejorar, de crear nuevos hábitos, de renunciar a hábitos que no te gustan, pero sin tu Espíritu Santo no podemos lograrlo, porque lo haríamos con nuestra fuerza y eso no está bien. Es imposible. No tenemos tanta fuerza, somos débiles, Señor. Así que nos ponemos en tus manos para que tú nos ayudes, Señor. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de Jesús.